Bueno, buenos días. Siento el retraso de la sesión anterior que nos marca un poco ya el ritmo de esta, por eso vamos a empezar lo antes posible. Intentaremos de alguna forma, pues, quizás guardaros las preguntas y al final, si tenemos un margen de tiempo, pues les pediremos a los ponentes que suban arriba y vayan contestando, porque si no, siempre aún se va retrasando más y el último ponente no tiene ninguna culpa, pero casi no tiene tiempo para exponer. Entonces, pues vamos a empezar la sesión. Conocéis todos a mi comoderador y el doctor Lorenzo Silva. Y la idea de esta sesión es intentar remarcar los aspectos que para cada especialista pueden ser un motivo de error que observa en la práctica clínica, porque a veces se aprende más de los errores que a veces de leer un artículo o conocimientos o avances, y hay errores que a veces se arrastran y que un experto puede intentar transmitir, y que yo creo que esto lo absorbemos y nos fijamos más y seguro que modificamos nuestra práctica clínica. O sea, con esta filosofía vamos a intentar hacer esta sesión. Os pediría que os ajustarais al tiempo y así al final podemos hacer un turno de preguntas. Va a empezar, si os parece, Nicolás Manito Lorite, sobre errores frecuentes en insuficiencia cardíaca. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Tengo habilitar contenidos externos. Errores frecuentes en insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar, estos son mis conflictos de interés, la no detección de la progresión clínica de la insuficiencia cardíaca y sobre todo la no optimización terapéutica, que lo que comportaría sería a la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, tampoco no saber abordar una correcta descongestión en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, o no evaluar apropiadamente a aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional. El hecho de abordar la progresión de insuficiencia cardíaca es porque cada paciente, en su historia natural, un ingreso por insuficiencia cardíaca comporta un deterioro progresivo de su calidad de vida, pero sobre todo mayor riesgo finalmente de tener una mortalidad. Por lo tanto, tenemos que abordar estas potenciales descompensaciones, y esto significa muchas veces correlacionar en la práctica clínica, sobre todo a nivel del ambulatorio, la correlación entre lo que explica el paciente y lo que realmente constatamos nosotros. El mensaje más importante es que tenemos que objetivar la progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué la tenemos que objetivar? Porque sencillamente la progresión de la enfermedad es una alteración estructural, y esta alteración estructural sí es importante, y sobre todo cuando ya tenemos un miocardio que presenta sobre todo fibrosis y trastornos, por ejemplo, también en la microcirculación, ya estamos muy cerca de un miocardio que es no viable. Por lo tanto, por mucha optimización terapéutica, por muchos dispositivos que pongamos a estos pacientes, no vamos a tener la posibilidad de lo que estamos buscando, que es la recuperación miocárdica, la mejoría de la fracción de eyección y la mejoría del pronóstico de los pacientes. El paciente ambulatorio es un paciente que habitualmente está en clase funcional 1 o 2, pero muchas veces los pacientes están progresando y el paciente realmente no se correlaciona correctamente entre lo que él expresa y lo que capta el médico. Por lo tanto, tenemos que ir a datos objetivos. Esos datos objetivos es, por ejemplo, que el paciente tenga o haya requerido más tratamiento diurético. En estos momentos los biomarcadores, especialmente el TPRO-BNP o troponinas, el cálculo de la fracción de eyección, el ecocardiograma, la tensión arterial y hoy día también el ecopulmonar. Todo se puede integrar dentro de la valoración. En el eco probablemente la fracción de eyección, como sabéis, tiene una gran variabilidad y cada vez más tenemos que ir a técnicas de deformación, a técnicas sobre todo de la aplicación de la deformación miocárdica y sobre todo porque realmente tenemos que detectar precozmente el deterioro de la función miocárdica y por lo tanto tenemos que ir más allá de lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En el caso de los pétricos natriuréticos y siguiendo lo que es la recomendación del grupo de trabajo de pétricos natriuréticos de la SEMI, de la SEC y de la SENFIC, realmente planteaban que un paciente ambulatorio que está optimizado con tratamiento médico tendríamos que tener un objetivo de NT por BNP y ese objetivo podría ser por debajo de 1000.
Eso es lo que nos daría una visión de que ese paciente probablemente lo tenemos o creemos que está optimizado médicamente y, por tanto, ya teníamos un objetivo de péptidos natriuréticos. El otro campo cada vez más importante y, sobre todo, hoy día, desde el punto de vista de fármacos que, como veréis, pueden hacer un cambio importante en la fracción de eyección, es tener una caracterización tisular. Las guías de insuficiencia cardíaca dejan muy claro, efectivamente, que hay que hacer resonancia magnética, sobre todo ya no solamente para valorar la fibrosis a la hora de indicar un dispositivo, sino también, por ejemplo, para la valoración del ventrículo derecho, que está muy relacionado con la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y el otro campo es la detección precoz de la progresión. Se puede hacer antes de que el paciente tenga síntomas y esto se puede medir hoy día con cambios en la presión arterial pulmonar, ya digo, en fases en las cuales el paciente todavía no es consciente de la relevancia desde el punto de vista clínico, sobre todo por la presencia de disnea o intolerancia al ejercicio. Hoy día eso se puede obtener mediante el implante de dispositivos como CardioMEMS, que en el Champion Heart Failure Trial mostró que pacientes que estaban monitorizados permanentemente de la presión arterial pulmonar con el uso de CardioMEMS, realmente había una reducción muy significativa de estos eventos y es un dispositivo que prácticamente dura toda la vida y, por lo tanto, es una herramienta útil, sobre todo porque cuando uno detecta a través de la telemonitorización un aumento de la presión arterial pulmonar, aún asintomática, esto permite aumentar las dosis de diuréticos y podemos evitar una hospitalización. Por lo tanto, tenemos medios para utilizarlos y estos medios, además, están recomendados en las guías. CardioMEMS ya en el 2016 tenía una recomendación 2BB en base al estudio Champion. Y, sobre todo, ¿por qué tenemos que optimizar el tratamiento farmacológico para evitar la progresión? Porque tenemos datos muy potentes, pacientes mayoritariamente crónicos, ambulatorios, en los cuales nosotros hacemos un cambio sacubitril/valsartán y si cogemos los datos del EVALUATE y del PROOF, a 3, 6 y 12 meses, el uso de sacubitril/valsartán mejora de forma significativa la fracción de eyección a 9,4 puntos a los 12 meses y también mejora de forma significativa los parámetros de remodelado ventricular medidos por diámetros telediastólicos y telesistólicos indexados, volúmenes auriculares y también la ratio prima como subrogado de tensión miocárdica. Y lo que vemos es que a los 12 meses todos estos parámetros mejoran de forma significativa. Mejoramos los datos de remodelado ventricular y esto significaría, junto con una reducción de la insuficiencia mitral, también demostrada en el estudio PRIME, que podemos hablar de lo que sería un remodelado cardíaco completo. Es un nuevo concepto que probablemente tenemos que aplicar a nuestros pacientes. Tenemos que buscar el remodelado cardíaco completo porque probablemente esto es lo que mejora el pronóstico de los pacientes, pero sobre todo el hecho de tener este remodelado cardíaco completo evita el implante de muchos dispositivos. Por tanto, si queremos controlar la progresión de la insuficiencia cardíaca, tenemos que no solo valorar la clínica, el empeoramiento de los pacientes, sino también tenemos que mirar biomarcadores, imagen, pruebas funcionales, eventos clínicos, todo esto bajo la optimización farmacológica y la optimización de dispositivos. El otro gran problema es la congestión. La mayoría de estos problemas se van centrando sobre todo a los 30 días después de que el paciente ha sido dado de alta. La mayoría de ingresos después de un alta por insuficiencia cardíaca se sitúan sobre todo dentro de la primera semana. El hecho de presentar insuficiencia cardíaca durante el primer mes está relacionado con el pronóstico. Estos pacientes mueren mayoritariamente por insuficiencia cardíaca, no por muerte súbita. Por lo tanto, la estrategia de tratamiento tiene que estar muy enfocada, no solo en la fase hospitalaria, sino en la fase vulnerable dentro del primer mes. Prácticamente los pacientes que han marchado de alta, muchos de ellos todavía se van con congestión. Cerca del 40% de los pacientes siguen con congestión y al mes esos pacientes prácticamente, o a los 2 meses, hay un 60% que vuelven a estar con congestión. Por lo tanto, no lo estamos haciendo bien. Si además tenemos que tener, algún marcador de descongestión, y se ha visto, por ejemplo, que el uso de biomarcadores, el hecho de tener una reducción de más del 30% del NT-proBNP a la alta del paciente es un dato de una buena descongestión. Pero probablemente, como dicen las guías, lo que tenemos que hacer es
una buena descongestión durante la fase hospitalaria, pero sobre todo dentro de los 2 primeros días. La actualización de las guías de insuficiencia cardíaca nos dicen que lo tenemos que hacer, a ser posible, según el consenso de diuréticos, durante las primeras 48 horas de ingreso. Este es el consenso de diuréticos, donde te dice primer día qué hay que hacer, segundo día qué hay que hacer. Probablemente, si lo hacemos bien, conseguiremos la euvolemia en 48 horas. Y en esas 48 horas posteriores podemos también intentar optimizar el tratamiento farmacológico del paciente. Sobre todo, lo que dice el consenso es tenemos que ser agresivos de entrada en el tratamiento diurético, mayormente diuréticos de ASA, por vía intravenosa, pueden ser en bolus o por vía en perfusión, pero sobre todo da 2 datos interesantes. Con un spot de orina, con una muestra de orina, podemos saber aquel paciente que está haciendo una respuesta diurética. Si no hay una cierta natriuresis, es decir, si no hay entre 50 y 70 mil equivalentes litro de sodio en orina, ese paciente no tiene respuesta diurética. O si no hay como mínimo entre 100 y 150 mililitros hora de respuesta diurética, ese paciente no está dando una respuesta, digamos, de reducción de congestión. Y esto te obliga a hacer una titulación progresiva dentro de las primeras 24 horas, pero sobre todo también dentro de las 48 horas. Y sobre todo, además, te dice, si con diurético de ASA tú no has conseguido ese paciente descongestionarlo, tienes que hacer una terapia escalada de otros diuréticos. Y ahí estaría, si el paciente ya está con una ARM, estarían las tiacidas, la cetazolamida y además también, en este caso, se incluyen los ISGLT2. Por lo tanto, está claro que el tratamiento con descongestión es clave para reducir la rehospitalización y también, una vez el paciente está euvolémico, las guías dicen se puede iniciar sacubitril/valsartán en pacientes que están hospitalizados y sobre todo también en pacientes de novo. Y esto también es en base al estudio Pioneer y en esa respuesta que comentábamos de alrededor del 30% de reducción de NT-proBNP en el paciente ingresado. Las guías también recomiendan que estos pacientes, cuando marchan de alta, se tienen que ver precozmente y dentro, sobre todo, de la primera semana. Finalmente, un error es no valorar adecuadamente la insuficiencia mitral. Es considerarla como, digamos, un evento que acompaña a la disfunción ventricular y no atender directamente a que esta insuficiencia mitral funcional sí que tiene un tratamiento específico. Y no es lo que vamos a hablar solamente de tratamiento percutáneo, sino que también tenemos tratamientos médicos. De entrada, la presencia de insuficiencia mitral funcional en pacientes con miocardiopatías, ya sean dilatadas o isquémicas, realmente está relacionada con mal pronóstico. Está aumentada realmente la mortalidad. Por lo tanto, hay que abordar la insuficiencia mitral funcional. La abordamos de entrada con tratamiento médico óptimo. El tratamiento médico óptimo puede reducir hasta un 40% la severidad de la insuficiencia mitral. Hoy día, los fármacos que más potencia pueden tener para reducir la insuficiencia mitral funcional también son aquellos fármacos que tienen componente vasodilatador. Aquí también juega un papel muy importante sacubitril/valsartán por el componente vasodilatador del sacubitrilo. Por lo tanto, si el paciente ya está optimizado médicamente y si el paciente tiene la opción de un resincronizador, también está relacionada la resincronización cardíaca con la reducción de la insuficiencia mitral. Si el paciente persiste con insuficiencia mitral, a pesar de optimización terapéutica con tratamiento médico y con dispositivos, entonces sí que entra la opción de Mitraclip. Sabéis perfectamente por el estudio COAP que el uso de Mitraclip está relacionado con una reducción de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca con un NET muy bajo, y esto es importante, pero quizás lo más importante es definir el paciente que va a tenerse que implantar un procedimiento percutáneo con Mitraclip. De entrada, recordar que cuando analizábamos los 2 grandes estudios, como son el COAT americano y el MITRA-FR francés, estamos hablando de un perfil de pacientes diferentes. El paciente MITRA-FR, recuerdo, es un paciente que realmente tenía una incidencia mitral menos importante, el 52% tenían un área regurgitante menor de 30 milímetros cuadrados, a diferencia del estudio COAP, donde la mayoría de los pacientes tenían insuficiencias mitrales muy severas, con un área regurgitante superior a 40 milímetros cuadrados. Pero la clave estaba en el ventrículo. Los pacientes del MITRA-FR tenían ventrículos que eran más dilatados, claramente, y sobre todo lo que se veía es que la respuesta a Mitraclip dependía mucho de esta dilatación ventricular.
Cuando mirábamos en el COAP los pacientes que tenían ventrículos muy dilatados y con insuficiencias mitrales no tan severas, la respuesta era igual que en el MITRA-FR. No había, digamos, eventos o reducción de eventos con el uso de MitraClip. Eso sí, cuando buscábamos el perfil de paciente que tenía insuficiencia mitral importante y ventrículos izquierdos no muy dilatados, sí que ahí realmente MitraClip mostraba reducción de eventos de forma significativa. Y esto entra en otro concepto que es importante, hablar de insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada. El MitraClip se tiene que indicar en aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral desproporcionada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ventrículos que todavía no están muy dilatados, pero que tienen insuficiencias mitrales muy severas. Cuando ya tenemos una insuficiencia mitral proporcionada, yo creo que este artículo es clave para todos vosotros, para entender que este paciente que ya tiene el ventrículo muy dilatado, la insuficiencia mitral acompaña a ese ventrículo dilatado y, por lo tanto, este paciente posiblemente ya estamos hablando de un paciente tipo MITRA-FR y ese paciente no va a responder. Esto aquí se puede ver prácticamente lo mismo en el mismo estudio, lo cual demuestra que aquellos pacientes que tienen insuficiencias mitrales más severas tienen realmente ventrículos más pequeños y son los que más responden. Por lo tanto, cuando seguimos a un paciente con insuficiencia cardíaca, no hay que mirar solamente la fracción de eyección. Hay que enfocarse mucho a la insuficiencia mitral y ver si ese paciente, ya digo, se ha optimizado médicamente y, si no, valorar el hecho de que puede ser un candidato a MitraClip. Y esta diapositiva, que siempre me gusta mucho, de Rodrigo Esteve, un poco enfoca esto, es decir, cuando llegamos tarde, ¿no? Cuando el error es llegar tarde, nos encontramos un paciente que ya tiene mucha progresión de la enfermedad, tiene mucha miocardiopatía y realmente una IM proporcionada a esa miocardiopatía. Tenemos que buscar el paciente COAP, paciente que todavía, digamos, tiene no tanta progresión y tiene una IM muy severa. Y las guías también recomiendan, en este caso ya las guías actualizadas en mayo, efectivamente, que estos pacientes con insuficiencia mitral funcional se tienen que evaluar en equipos multidisciplinares y que el MitraClip es una opción para estos pacientes. Por lo tanto, 3 mensajes para 3 errores. Hay que aplicar estrategias que permitan objetivar y cuantificar el Ha quedado. Nos movemos ahora al terreno de los errores más frecuentes que el doctor Julián Pérez Villacastín considera que se realizan en las arritmias. Muchas gracias. Errores, pues todos hacemos las cosas lo mejor que podemos y cuando lees la frase de William Osler de hace mucho, ya entiendes que es verdad, que la medicina es una ciencia en la Eso no quiere decir que el estudio signifique lo que queremos que signifique, y es que es una ventaja para ese paciente. Bueno, estas 2 primeras diapositivas es para abriros un poquito la mente y pasar a que realmente en la práctica
cuenta que tenía una sensación de palpitaciones, coincidiendo con estrés mientras conducía, pero que se le pasaron. Y entonces viene hoy con un nuevo episodio de palpitaciones, con una tensión, como veis, los de Brugada me los tengo que saber. Bueno, pues mira, yo os digo, si os sabéis todos estos, podéis acertar el 92% de los casos, excepto en pacientes que tengan bloqueo de rama previo, con lo cual ya tienes tu limitación. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo contrario. 90% de éxito, independientemente de que tenga bloqueo de rama o no. ¿Qué preferís? Si os gusta torturaros, adelante, pero luego no digáis que los aritmólogos somos gente rara. Y si tenéis dudas, poner adenosina. La adenosina, todas las supras, si la pones bien, te va a bloquear el nodo auriculoventricular y ves lo que está pasando. Y si no se quita, pues ya seguro que es taquicardia ventricular. Es que los pacientes que tienen cicatriz, y he puesto un infarto como tenía este, o cualquier zona fibrosa, etcétera, por eso tiene tanta importancia la resonancia cada vez más para ver la fibrosis, pues tienen posibilidades de esto, de tener arritmias. ¿Qué más casos? Este ya es un caso un poquito más difícil, porque aquí el residente estuvo realmente brillante. Ya empezamos con una señora de 61 años y que empezamos con historia mal definida. Abuela paterna con muerte por probable muerte súbita, pum, pero nadie dice a qué edad. Hermana con arritmia que será ablacionada, nadie sabe nada. Y entonces la señora a los 51 años tuvo un primer episodio de fibrilación de palpitaciones y se observó fibrilación auricular y le trataron con amio. Después, a los 55 años, nuevo episodio de palpitaciones y después objetivo fibrilación auricular y le trataron con amiodarona. Pero ahora, con este nuevo episodio, resulta que viene y le tratan con flecainida. Y aquí veis su fibrilación auricular, no he puesto flechas ni nada, pero es una fibrilación auricular estándar, con respuesta ventricular más o menos rápida. Le ponen la flecainida y ¿qué aparece? Elevación del ST en cara anterior. Un Brugada, con lo cual ya estamos en el lío. Bueno, pues el residente estuvo brillante porque realmente cuando habló con ella, vino y dijo, esta señora, las palpitaciones que cuenta inicialmente son rítmicas. No son arrítmicas, son totalmente rítmicas irradiadas al cuello. ¿No tendrá alguna cosa? Y le dijo, mire señora, cuando vuelva a tener el próximo episodio, porque estamos pendientes de tomar la decisión respecto a su Brugada, lo que tiene que hacer usted es documentarse lo antes posible la arritmia. Y acertó, porque esta señora tenía una taquicardia intranodal. Esas taquicardias intranodales, que en las mujeres es raro tener fibrilación auricular tan joven, sin cardiopatía de base. Degeneraba en fibrilación auricular y esta señora se cura la taquicardia intranodal y se acaba el problema. Y como sabes que el Brugada, que no es ya aparente de entrada, sino solo producido por fármacos en mujeres, etcétera, tiene buen pronóstico, pues no hay que hacerle nada más. Es decir, cómo cambia la situación por una buena historia clínica. Entonces, dar más importancia a la historia que al electro. Segundo punto, yo considero que hay que creer más en la ablación y menos en los fármacos antiarrítmicos. Me encantaría que tuviéramos unos fármacos antiarrítmicos buenos, pero no lo tenemos. Entonces, fijaros lo que sucede con este paciente. 56 años, varón, y tras jugar al pádel tiene palpitaciones. Tercer episodio en 3 años, corazón normal. Y claro, no se le quitó sola, le tuvieron que cardiovertir y le pusieron fármacos. Ojo que ya ves que tiene un nodo hiperconductor. Esta fibrilación auricular, el nodo deja pasar muchos impulsos y si se convierte la fibrilación auricular en un flúter, como pasó en este caso, puede hacer una arritmia que entonces se conduzca el flúter casi 1-1, en este caso era 2-1, pero rápido y con bloqueo de rama izquierda, que es una aberrancia. Bien, si tuvierais dudas por lo que he dicho antes, le ponéis adenosina y veréis enseguida las ondas de flúter. Pero este paciente que el fármaco le ha hecho o le ha provocado la arritmia, ya claro, tienes miedo, no sabes qué hacer. ¿Qué hago? Le pongo fármacos, pero este chico es un ejecutivo, se está yendo fuera, si tiene un episodio de fibrilación auricular en Singapur y le voy a someter a la ablación del flúter y de la fibrilación auricular, pues no, ir paso a paso. Se le hace ablación del flúter,
se bloquea el istmo cabo tricúspide y este chico se puede ir a Singapur porque tiene un episodio cada 3 años y entonces sabe lo que tiene que hacer. Se toma su flecainida, su beta-bloqueante e incluso su anticoagulante, que lo puede tomar, ahora tenemos la suerte de los ACOTS, que lo puede tomar pues pill in the pocket, igual que el resto de los fármacos, durante una semana que está allí, y luego cuando vuelva ya le valoraremos y ya no tienes el riesgo de convertir una arritmia que se controla relativamente bien, como la fibrilación auricular, en un flúter que puede tener una conducción aurículo-ventricular mucho más rápida. Con lo cual, la ablación no tiene que ser de todo, sino puede ser parcial, del flúter en este caso, y es una buena solución. Y por último, mira esta historia. Un chico sano que empieza con 44 años, con vida activa, a tener episodios de fibrilación auricular. Entonces, en el 2015, la aurícula izquierda medía 41 milímetros. Se marea un poquito la perdiz con fármacos, etcétera, y la aurícula en el 2016 ya mide 43. En 2018, 45. Y en el 2019, 48. Esto va unido a una fibrilación auricular cada vez más difícil de tratar, más refractaria a los fármacos, que ya necesita cardioversiones. Fijaros nuestras probabilidades de éxito tras ablación. Y esto es lo que está saliendo ahora en la literatura. Se puede decir lo que sea, pero cuando se juntan los datos, que ya sé que los metaanálisis no es lo ideal, pero lo cierto es que la ablación de fibrilación auricular ha hecho muchos progresos, ya casi no hay complicaciones, y entonces sabemos que en algunos sujetos, como pueden ser los que tienen peor pronóstico porque tienen insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y creemos que tienen gran parte de taquimiocardiopatía, incluso los datos publicados muy recientemente en este artículo de Circulation Arrhythmias disminuye la mortalidad. Pero es que lo que no cabe duda es que la ablación disminuye las hospitalizaciones por causas cardiovasculares, arritmias sobre todo, porque reduce las recurrencias de fibrilación auricular y sobre todo se benefician más los pacientes más jóvenes. Y esto es lo que está saliendo, por ejemplo, en Nature Science Reports, donde podéis ver que, claro, cuando tú tienes una duración de fibrilación auricular de más tiempo, con una fibrilación auricular persistente, la edad del sujeto es mayor, incluso tiene comorbilidades, los resultados son mucho peores. De manera que lo que me gustaría transmitiros es que una indicación tardía de la ablación lleva a aurículas remodeladas, a peor resultado. ¿Y a qué pasa? A que no creáis en la ablación. Y es que esto es lógico, es sentido común. Pero incluso estamos viendo muchas veces a una ancianita que tiene una fibrilación auricular rápida, que a lo mejor tiene bloqueo de rama, etcétera, y le están tratando pues con 200 miligramos de metoprolol. ¿Habéis tomado beta-bloqueantes alguna vez? ¿Sabéis lo que es que a los 83 años te pongan beta-bloqueantes a dosis tremendas, que realmente a veces, no todos, pero algunos pacientes no pueden dar un paso? Bueno, pues aquí la ablación del nodo y el implante de marcapasos, lejos de ser un alivio, en algunos casos es la técnica indicada. No para hacérselo a todo el mundo, está claro, que no se confunda a nadie. Pero cuando veáis estos casos que tienen trastornos de la conducción auriculoventricular, porque de repente conducen muy rápido, nodos auriculoventriculares hiperconductores, pues pensar que la ablación del nodo y el implante de marcapasos, sea resincro, estimulación gisiana, todo lo que tenemos hoy en día, es una opción que en mi experiencia va a seguir tomando anticoagulantes toda su vida, por supuesto, pero les mejora muchísimo la calidad de vida. Yo creo que es un error intentar con fármacos antiarrítmicos perseguir algo que es imposible. Y me gustaría terminar ya con el tema de los dispositivos implantables. El tema de los dispositivos implantables yo entiendo que es difícil, sobre todo los desfibriladores, los resincros, etcétera. ¿Y por qué considero que es difícil? Pues por dos cosas. Primero, porque tenemos unas guías clínicas que sí, categóricamente nos dicen que es una indicación 1A, con un nivel de evidencia X. Ya veis que aquí están las europeas por un lado, las americanas por otro, son relativamente parecidas y nosotros las tenemos en mente. Pero realmente nosotros sabemos que estos estudios son antiguos, que a lo mejor con los fármacos que tenemos hoy en día no se pueden aplicar como aplicábamos antes, ¿no? De manera que tenemos dudas sobre la utilidad de estos dispositivos. Y esto es lógico, forma parte de esa duda que tenemos, ¿no? Pero fijaros en este estudio de Circulation que está todavía sin publicar, está publicado pero solo en la forma preliminar. Es un registro sueco que han analizado 160.000 pacientes y encontraron que 16.000 cumplían los criterios de
disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca que justifica, según las guías clínicas, que el implante es un desfibrilador. ¿Cuántos creéis que tuvieron el desfibrilador implantado? 10%. 1.600. Y luego ellos hacen este análisis con propensity score, etcétera, y llegan a la conclusión de que, ojo, que el implante se asoció a reducción de mortalidad a 1 año y a 5 años. Están apareciendo estudios que, ojo, pueden contraponerse a este, de manera que yo considero que es una situación en la cual, aunque ellos concluyen que sus datos apoyan las recomendaciones actuales de implante desfibrilador en prevención primaria en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, yo considero que todavía hay que mejorar mucho la selección de los pacientes. Y esto es lo que se está tratando, como veis, son todos artículos muy recientes, del 19, y están intentando pues, aumentar esta área de las curvas ROC para intentar personalizar más a quién le va a beneficiar, quién va a utilizar el desfibrilador y no se va a morir con insuficiencia cardíaca con el desfibrilador puesto, como comentaba antes Nico. Y está habiendo ya iniciativas para promover estudios, al menos registros, en la fase moderna actual, para ver si los desfibriladores son tan beneficiosos como decían los arritmólogos. Pero, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es el error en relación con los desfibriladores? Pues el error, ¿sabéis cuál es? Que yo creo que no se explica en los informes por qué a un paciente sí y a un paciente no. A mí no me importa en absoluto encontrarme con un paciente que tiene una fracción de eyección del 30%, que tiene 60 años, que la causa de esa fracción de eyección fue un infarto anterior y que tiene una cicatriz tremenda en la resonancia y que no tiene un desfibrilador. Lo entiendo perfectamente si en el juicio clínico pone a este paciente le hemos explicado los beneficios y los riesgos del desfibrilador y está de acuerdo en no implantárselo o ha decidido no implantárselo. Perfecto, ya está resuelto. Pero es que la mayor parte de las veces uno se lee y relee el informe clínico y no sabe por qué un paciente que está contemplado en las guías clínicas, sin embargo, no aparece. A lo mejor porque tú crees que va a mejorar la fracción de eyección, porque le has establecido un tratamiento que va a hacer que salga de esa zona del 30-35%, fenomenal. Lo escribimos, lo ponemos y ya está. Esto era la primera conclusión referente a los últimos casos. Y ahora, volviendo hacia atrás, pues yo particularmente confío mucho en la ablación. Y yo creo que con la cantidad de salas de electrofisiología tan buenas que hay en nuestro país, pues debemos confiar. Pero no forcéis la situación, no hagáis llegar a la gente demasiado tarde a la mesa del laboratorio de electrofisiología, porque entonces ni Heisager podría tener éxito. Y por último, pues no esperar eso, a que se progrese la enfermedad. Y tener en cuenta pues, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y que errores cometemos todos, ¿no? Es muy fácil desde aquí, en teoría, decir lo que hay que hacer, pero luego es difícil cuando estás ahí al pie de la letra, nadie acierta al pie de la cama, nadie acierta al 100%. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Villacastín. Nos ha dejado usted sin muscólogo de guardia. Bueno, la siguiente presentación va a ser a cargo de la doctora Raquel Campuzano Ruiz sobre errores frecuentes en riesgo cardiovascular. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias por el título de la sesión. La verdad es que he seleccionado los 5 o 6 puntos que creo que debemos mejorar porque efectivamente de los errores es de lo que se aprende. Y vamos a empezar por el principio. Lo principal es que nos falla la prevención primordial y primaria, sin ninguna duda. Se sabe que cuando invertimos en prevención social tenemos que invertir muchísimo menos en el individuo, tenemos que tratar mucho menos al individuo y, sin embargo, seguimos invirtiendo económicamente muy poquito y mucho más en tratamientos, cuando sabemos que el impacto que eso tiene en la mortalidad del paciente es inversa. Así es que, por favor, todos los que tengan responsabilidades en esto o tengamos, invirtamos en prevención. De hecho, sabéis que se acaba de presentar el estudio Familia, en el que se interviene en niños de 3 y 4 años, niños del Harlem, niños en general hispanos, latinos, niños de color, en los que ya hay un 20% de obesidad, fijaros, niños de 3 o 4 años, y con un programa educativo sencillo desde las escuelas se cambian claramente los resultados, niños muy pequeños. Pero es que tenemos motivos en España maravillosos de ejemplo, como es 100.000 motivos de peso,
en Narón del doctor Carlos Piñeiro para ver que realmente la prevención primaria y primordial puede funcionar y cada uno que lo adapte a las áreas que tenga en sus circunstancias locales. Así es que empecemos por el principio. Esta es la primera página, que la verdad es que a mí me encantó que la primera página de las guías de dislipemia que tanto se han debatido en este congreso sea esta. ¿Qué es la prevención cardiovascular? Porque fijaos que lo primero que dicen las guías es que más de 4 millones de europeos se siguen muriendo de enfermedad cardiovascular y todavía peor en las mujeres. Las mujeres nos morimos más de enfermedad cardiovascular, más de 2 millones al año frente a 1,8 de varones, aunque los varones suelen hacerlo de forma más precoz. Así es que, por favor, empecemos por el principio, por la prevención. Si desgraciadamente hemos fallado en prevención primordial y primaria y hemos llegado a un evento cardiovascular, el segundo error es no remitir a rehabilitación cardíaca. Tenemos ahora mismo 111 países en el mundo con rehabilitación cardíaca. Los programas no presenciales todavía no han acabado de arrancar. ¿Cómo estamos en Europa? Tenemos solo una plaza para cada 7 pacientes que lo necesitarían en Europa de rehabilitación cardíaca y esta es más o menos la situación en España. Os pido que por favor no os fijéis en la distribución de provincias porque esto generó ayer cierta polémica y fijaros que la diapositiva es algo antigua. Sabemos que hay más unidades, pero todavía la diapositiva no se ha actualizado y afortunadamente tenemos muchas más unidades en provincias que antes estaban en blanco. Lo que sí que es muy real es que probablemente no tenemos más de 130 unidades de rehabilitación cardíaca en España en 2019. Entonces diréis, muy bien, es que yo no mando a rehabilitación cardíaca porque no tengo unidades en mi hospital o cerca. Bueno, pues cuando se pregunta en Eurospire cuál es el principal motivo para no mandar al paciente a rehabilitación cardíaca, ese no es el principal motivo. El principal motivo es que el cardiólogo sigue sin aconsejar al paciente que vaya a rehabilitación cardíaca. Así es que, por favor, como cardiólogos, creamos en la rehabilitación cardíaca. Mandamos, además, menos a los pacientes que más lo necesitan, mujeres, edades avanzadas, bajo nivel educativo, fumadores y pacientes con comorbilidades. Es decir, los que más se van a beneficiar de la rehabilitación cardíaca son los que menos remitimos como cardiólogos a los programas. Nos dice la Cochrane que la rehabilitación cardíaca, por lo menos en cardiopatía isquémica, reduce un 30% la mortalidad al año y un 20% los reingresos totales. Ahí es nada. Pero yo os diría, y os traigo los datos locales de lo que ha supuesto nuestra unidad de rehabilitación cardíaca en un hospital pequeño, y es una reducción de morbimortalidad de un 86%. Y, de hecho, el NNT es de 4. Compararlo con cualquier fármaco cardiovascular que estamos utilizando a diario. NNT de 4. Además, hay pacientes que todavía se benefician más de la rehabilitación cardíaca y que son los que menos remitimos a los programas, como los de insuficiencia cardíaca. Tenemos menos de un 6% de pacientes en las unidades de rehabilitación cardíaca que sean remitidos por insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es tan importante remitirlos? Porque el deterioro funcional en insuficiencia cardíaca es muchísimo más que un síntoma, es un marcador de mortalidad. Este es la ecuación responsable de la clase funcional que todos nosotros tenemos. Fijaos que hay un factor central, que es el gasto cardíaco, que eso claramente está reducido en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero hay un factor periférico que llamamos periférico, que incluye pulmón, vasculatura, musculatura, que también está muy deteriorado en el paciente con insuficiencia cardíaca. De hecho, este artículo es fantástico y os lo recomiendo, en el que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene reducidos y empeorados todos los sistemas. De hecho, la IC es una enfermedad tóxica del músculo periférico. Hay menos mitocondrias y menos funcionantes. Con lo cual, si tratamos todo eso con rehabilitación cardíaca, el consumo de oxígeno, es decir, la clase funcional y la mortalidad del paciente va a disminuir. Lo vamos a tratar con entrenamiento respiratorio, aeróbico, de fuerza y, por supuesto, reponiendo si necesitamos en pacientes con anemia. Cada mililitro kilo minuto de consumo de oxígeno que mejora un paciente, que ahora mismo en las unidades de rehabilitación los pacientes pueden estar mejorando 15 hasta 10 mililitros kilo minuto, reduce un 5% la mortalidad. O sea, podemos aportar hasta un 50% de mejora de supervivencia en unidades de rehabilitación cardíaca. De hecho, os presentaba antes la Cochrane para cardiopatía isquémica. Esta es la Cochrane para IC de 2019. Nos dice que reduce un 12% la mortalidad al año, 30% reingresos y 40% reingresos por IC.
Pero hay un estudio mucho mejor, italiano, de 2005-2012, de 140.000 pacientes en los que se comparan los que van a rehabilitación frente a los que no. Y fijaros, 43% de reducción de mortalidad cuando el paciente con IC, que además tiene ingresos repetidos, que tiene más comorbilidades, se remite a un programa de rehabilitación cardíaca. Cuarto punto, subestimar el riesgo cardiovascular. Tenemos muy claro que el paciente que tenemos delante con un infarto de miocardio tiene muy alto riesgo cardiovascular, pero probablemente no estamos considerando otros pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que después de un evento cardiovascular van a morirse más en los próximos 2 años? Según Eurospire, fijaos que no son, por ejemplo, los que no tomen las estatinas. Son los que tengan enfermedad renal crónica, los que sean diabéticos y los que tengan o un ictus previo o enfermedad arterial periférica. Preguntémonos todos, como cardiólogos, si estamos considerando el riesgo de estos pacientes, el riesgo real cardiovascular que tiene una enfermedad arterial periférica o que tiene una diabetes. De hecho, en muy alto riesgo cardiovascular ya se incluyen, pero es que muchos pacientes tendrían riesgo alto plus, es decir, combinan varias cosas, combinan un infarto con enfermedad arterial periférica y a lo mejor un ictus. Así es que, por favor, en esos pacientes, programas extremos. Sabemos que 1 de cada 2 de nuestros pacientes, después de un síndrome coronario agudo, son diabéticos. Busquemos la diabetes y la tratemos bien entre nuestros pacientes. Y, de hecho, incluso nos dicen que en nuestros pacientes diabéticos debemos hacer despistaje de enfermedad arterial periférica. Y estos son guías para cardiólogos, no guías para cirujanos vasculares. Así es que cualquiera de esos pacientes con enfermedad arterial periférica, con diabetes, con enfermedad renal crónica, deberían hacer un programa preventivo extremo, ejercicio cero tabaco y una educación estricta. Hacemos muy mal control de los factores de riesgo. Sabemos en las últimas ediciones de Eurospire que realmente no hemos mejorado prácticamente en nada, salvo en un 20% más de control de LDL con los objetivos de 70. No quiero pensar lo que va a pasar con los nuevos objetivos de 55 en las próximas ediciones de Eurospire. Pero es que además el control lo hacemos peor todavía en mujeres. ¿Os acordáis cómo abrían las guías que nos decían que las mujeres nos moríamos más de enfermedad cardiovascular? Probablemente esto tenga bastante que ver. Recordaos que tenemos exactamente los mismos objetivos en prevención primaria, pero es que además las mujeres tenemos ciertas peculiaridades hormonales. Hay factores de riesgo solo en la mujer, como los relacionados con el embarazo o con el ciclo hormonal, que debemos considerar. De hecho, ahora mismo, liderado por la doctora Castro, está el programa Embarazo 4 en la SEC, 4º trimestre. O sea, cualquier paciente que haya tenido problemas en el embarazo debería seguir un control estricto de riesgo cardiovascular en los siguientes años. Y fijaos que son años en los que probablemente esa mujer joven está dedicada a sacar su vida profesional y a sacar a su familia adelante y no va a aparecer por el médico. Pero es que además tenemos factores de riesgo cardiovascular que son todavía más dañinos en la mujer, como el tabaco, más dañino en la mujer que en el varón, la pobreza, la diabetes y la fibrilación auricular. O sea que mucho ojo cuando tengamos delante a mujeres con estos factores de riesgo frente a los varones. Y además las remitimos, como os decía, menos a rehabilitación cardíaca. Hay una regla de un 30%. Se remiten un 30% menos, acuden un 30% menos y completan la rehabilitación un 30% menos. Y, sin embargo, la supervivencia, a 14 años, las mujeres que acuden a rehabilitación cardíaca tienen una reducción de mortalidad de un 76%, frente al 50% de varones. Y este es el último punto, evolucionar. Las unidades de rehabilitación cardíaca somos pocas, estamos desbordadas y tenemos que atender cada vez a pacientes no solo cardiológicos, sino a pacientes, como hemos visto, panvasculares. Cada vez se habla más de rehabilitación panvascular. Tenemos a pacientes en las unidades con enfermedad arterial periférica, oncológicos, con ictus previos y, de momento, no estamos siendo capaces de absorber mientras se crean más unidades en un futuro próximo, esperemos. Así es que tenemos que evolucionar las que ya estamos trabajando. Tenemos que remitir automáticamente a los pacientes a las unidades. Tenemos que hacer una captación muy precoz de los pacientes, pero además tenemos que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para que los pacientes que no necesitan acudir presencialmente a las unidades puedan recibir un programa de rehabilitación cardíaca de calidad sin tener que acudir presencialmente y dejar las unidades probablemente para pacientes de insuficiencia cardíaca o pacientes más graves. De hecho, fijaos que solo el alto riesgo debería
permanecer presencialmente en las unidades de rehabilitación cardíaca. Todo lo demás deberíamos intentar sacarlo de las unidades presenciales con programas híbridos o con utilización de medicina. Cada uno que utilice lo que tenga localmente, asociaciones de pacientes, polideportivos, centros de salud y, sobre todo, con e-medicina. La e-medicina también es una llamada telefónica de enfermería, no hace falta tener una videoconferencia diaria con el paciente. O sea que no pensemos que solo los que tengamos tecnologías muy avanzadas podemos hacer e-rehabilitación. Y esta es la última diapositiva. No sirve de nada todo lo que hagamos ni por la rehabilitación cardíaca, ni por la insuficiencia cardíaca, ni por los factores de riesgo, si el paciente no quiere cuidarse y no toma cartas en el asunto de su vida y se convierte en un partner con nosotros a la hora de controlar sus factores de riesgo cardiovascular. Así es que mis conclusiones serían que, por favor, invirtamos en prevención primaria, que veis que es lo que más repercute en mortalidad, que si finalmente hemos llegado al evento, todos los pacientes tengan la posibilidad de acudir a una unidad de rehabilitación cardíaca, que es lo más eficaz y lo más coste efectivo que se puede hacer, que el alto riesgo cardiovascular no solo es en los pacientes coronarios, pensar en ese paciente que viene por fibrilación auricular a vuestra consulta y que tiene enfermedad arterial periférica, por ejemplo, que los objetivos de riesgo cardiovascular son igual en las mujeres, que las tratemos por lo menos igual que a los varones, y que evolucionemos, que empecemos a hablar de rehabilitación cardíaca. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raquel, por tu excelente charla. Nos movemos ahora a Teresa López, nos explicará lo que ella considera de errores más frecuentes en imagen cardíaca. Buenos días a todos. Muchas gracias, Arturo, por la presentación y por la invitación a la mesa, y gracias a todos por estar aquí el sábado por la mañana. Hablando de errores en imagen cardíaca, la verdad es que yo he decidido plantear la charla mirándonos un poco hacia nosotros, hacia las unidades de imagen, hacia la unidad de imagen de La Paz, que es donde yo estoy, y ver un poco cómo podemos mejorar lo que realmente necesitamos todos los que nos dedicamos a imagen cardíaca, pero también todos los clínicos de la imagen cardíaca. Y he dividido la presentación en estos 3 puntos, ¿no? El primero sería informes que no informan, y la verdad es que estamos todos acostumbrados a recibir informes que no nos ayudan a tomar decisiones clínicas con el paciente. Os pongo un ejemplo. Un paciente que se remite para hacer una resonancia cardíaca con el diagnóstico de extrasistolia ventricular, nos piden descartar cardiopatía estructural, y nos podemos encontrar con un informe así. Y si el informe es así, pues probablemente no lo leemos o lo leemos entre líneas, y es posible que el paciente tenga algo y no lo veamos, o que realmente el paciente no tenga nada y no seamos capaces de transmitir esa tranquilidad al paciente. Necesitamos unas conclusiones claras, necesitamos saber, en este caso a este paciente no le pasaba nada, pero sobre todo para los que nos dedicamos a resonancia cardíaca es mucho más fácil tener unas conclusiones de este tipo que intentar descifrar en la maraña de números qué le pasa o qué es lo que no le pasa a mi paciente. Os pongo otro ejemplo, y es un ejemplo en el que nosotros en La Paz hemos aprendido bastante manejando pacientes oncológicos, porque cuando nosotros hacemos un informe de eco que va al oncólogo o va al hematólogo, ellos no son expertos en imagen cardíaca, ni siquiera son cardiólogos, ¿no? Y quieren una información muy concreta para tomar decisiones clínicas. En este caso, era una valoración de un paciente que iba a ser sometido a trasplante de médula ósea. Los hematólogos quieren una fracción de eyección. Y si nos vamos a los números, tenemos, fijaros, aquí por lo menos 5 fracciones de eyección y no coinciden los números. Hacemos en 4 cámaras, hacemos en 2 cámaras, hacemos el Simpson, hacemos una automática porque nos lo da el software del Strain, hacemos también con 3D. Y si yo al hematólogo le pongo que el eco es normal, no sabe qué hacer porque es que él necesita ese número. Verdadero, falso, con sus errores, pero él necesita ese número, sobre todo si el paciente a lo mejor está en un ensayo clínico. Claro, nosotros lo que hemos decidido es estructurar las conclusiones de los informes en función de a quién vayan dirigidas. Y de esa manera, el no experto en imagen cardíaca y el no cardiólogo va a ser capaz de encontrar la información que necesita con nuestra ayuda.
Claro, para poder hacer eso necesitamos nosotros también información previa, necesitamos saber qué le pasa al paciente. Es verdad que es fácil hablar con el paciente mientras le estamos haciendo el eco, cuando no tenemos suficiente información, pero bueno, sería ideal poder hacer el eco contando con cuál es la indicación o qué necesita saber el clínico, porque además así también se puede orientar qué técnica vamos a hacer, ¿no? Y esta es un poco la línea en la que está trabajando la Sociedad Europea y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular en la estandarización de los informes de eco y de otras técnicas de imagen de los pacientes, de forma que podamos encontrar en las conclusiones datos relevantes, ordenados y organizados que nos permitan tomar decisiones clínicas. Esto enlaza bastante con algo que solemos hacer en muchos hospitales, muchas veces por la pereza, y es utilizar la imagen como un reportaje fotográfico. Es decir, podemos hacerle a un paciente 5, 6, 7, 10 pruebas de imagen que a lo mejor no tienen demasiado cambio entre ellas, sin tomar una decisión clínica. Y probablemente ese sea uno de los motivos por los que las unidades de imagen cardíaca están sobrepasadas. Si yo tengo un paciente de este tipo, paciente con fiebre, con datos clínicos de endocarditis y hemocultivos positivos para un estreptococo, veis aquí en las imágenes del eco transesofágico, claramente hemos perdido el velo aórtico no coronario, está muy desestructurado, está además perforado, tiene una insuficiencia aórtica severa. Habrá que tomar una decisión clínica de cuándo operar a este paciente. Si tiene sus datos clínicos de endocarditis, si tenemos imágenes sospechosas de endocarditis, tenemos un diagnóstico de certeza de endocarditis. Si nos vamos a las guías, establecen unas indicaciones claras de cirugía en los pacientes con endocarditis y el hecho de repetir estudios a este paciente no va a cambiar la indicación. Si ya tengo una insuficiencia aórtica severa, más o menos brusca en un paciente con endocarditis infecciosa, tendré que ponerme las pilas. Y de hecho lo que sabemos es que, por ejemplo, en este caso, las cirugías precoces de las endocarditis mejoran el pronóstico de los pacientes. Y el esquema va un poco por aquí, ¿no? Yo tengo una duda clínica cuando veo al paciente. Necesito, además de la información que me aporta la historia clínica o el electro, en la mayoría de los escenarios, alguna otra prueba de imagen, pero esa otra prueba de imagen tiene que ayudarme a decidir un tratamiento, a comunicarle al paciente unos resultados y, por supuesto, lo que tengo que hacer es un feedback y un chequeo de cómo estoy haciendo las cosas para asegurar unos estándares de calidad. Están establecidas cuáles son los criterios prioritarios para hacer un primer eco no urgente en diferentes escenarios clínicos, tanto por la sociedad, esta es la última publicación de la Sociedad Europea a este respecto. Disculpad porque esto se ha quedado un poco ahora. De hecho, en las guías de insuficiencia cardíaca, tanto en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como en el último documento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el eco tiene que ir sobre la base de una valoración clínica previa y muchas veces del análisis no solo de la historia clínica, sino de los biomarcadores para poder sacarle toda la rentabilidad que podemos sacarle, ¿no? También hay indicaciones claras de cuándo hay que repetir los estudios ecocardiográficos. Y si os fijáis, aunque no vamos a leer con detalle la tabla, en la mayoría las indicaciones de seguimiento empiezan por cambio, progresión, es decir, hay algo que me hace repetir el eco, no repito el eco por repetir a ver qué tal, porque de esa manera ocupo un tiempo en la consulta, ¿no? Y estamos todos cansados de recibir indicaciones inapropiadas de eco, mareo, valvulopatías leves, derrames pericárdicos leves, disnea con biomarcadores normales, con un electro normal en pacientes sin factores de riesgo. Yo creo que es el momento de pararnos a pensar un poco y tomar las riendas de nuestra propia educación y de la educación de los profesionales no cardiólogos que nos van a derivar las pruebas. Y es que el repetir las pruebas, fijaros, esto son datos de un estudio que se ha publicado recientemente, son pacientes en urgencias a los que se le hace un eco. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen anomalías y en la mayoría, más o menos la mitad de los pacientes, se repite el eco al año. El repetir el eco al año aporta muy poquito de más en el diagnóstico y en el seguimiento del paciente y, en cualquier caso, no cambia el pronóstico vital del paciente. Y, de hecho, a la inversa, invertir
en estrategias de educación, lo que nos va a permitir es optimizar las indicaciones de las pruebas de imagen, ¿no? Esto es un estudio que se publicó hace un par de años en 8 centros en Canadá. Se hacía un programa específico de formación para los médicos cardiólogos y no cardiólogos que pedían estudios ecocardiográficos. El programa estaba basado pues, en unos vídeos que repetían las indicaciones de los ecos, y a todos los médicos se les mandaba un informe anual de sus peticiones de eco, si entraban o no en el rango de apropiadas o inapropiadas, y veis cómo a lo largo del tiempo van mejorando de forma muy significativa las indicaciones apropiadas. Todo esto engancha evidentemente con indicadores de calidad de las unidades de imagen, con la necesidad de certificar profesionales y acreditar centros de excelencia y establecer dentro de esas certificaciones y acreditaciones una uniformidad en los informes de los ecos. Y ya en la última parte de la presentación quería hablaros de un tema igual un poquito más práctico, que es la valoración de la función cardíaca. No es infrecuente encontrar comentarios como este en las conclusiones de un eco: ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, con función sistólica global conservada, fracción de eyección 57%. Y realmente tenemos información para plantearnos si esto es suficiente o no para valorar cómo está un paciente. Y probablemente en un paciente como este no es suficiente. El decir que este paciente tiene la función sistólica global conservada porque tenga una fracción de eyección del 57% es no estar atentos a la realidad, ¿no? En este caso, este paciente tiene una amiloidosis cardíaca. Sabemos que en la amiloidosis cardíaca la fracción de eyección no predice pronóstico. Predicen pronóstico todos los parámetros de resonancia, sobre todo el espacio extravascular. El espacio extravascular se correlaciona a lo largo del tiempo con diferentes anomalías ecocardiográficas y realmente no se correlaciona con la fracción de eyección hasta que no estamos en una etapa muy final de la amiloidosis, cuando realmente tenemos poco que ofrecerles a estos pacientes, ¿no? Y es que la fracción de eyección, pues sabemos que depende de la carga, sabemos que depende de la frecuencia cardíaca, del volumen de la precarga y de la poscarga, tiene problemas de reproducibilidad, pero por ejemplo en el caso de la amiloidosis o en otras valvulopatías, como vamos a ver, realmente está muy relacionada con la morfología del ventrículo, con el tamaño de la cavidad y con el espesor parietal, ¿no? Si cambiamos a otro escenario, estenosis aórticas severas, teóricamente 50% es el umbral correcto para decidir que un paciente con estenosis aórtica severa asintomática debe operarse solamente por la fracción de eyección, pero el pronóstico de los pacientes que tienen una fracción de eyección entre 50 y 60 es mucho peor que el pronóstico de los pacientes que tienen fracción de eyección por encima del 60%. Y ahí probablemente todas las técnicas de deformación son las que tienen más que decir, porque realmente no es lo mismo una fracción de eyección preservada con una deformación normal o con una deformación severamente deprimida, y eso lo vemos sistemáticamente en las curvas de supervivencia. De hecho, si nos guiamos solamente por los síntomas, sabemos que no llegamos a prevenir realmente la muerte súbita o la insuficiencia cardíaca en muchos pacientes con estenosis aórtica. Tenemos que irnos a parámetros que son mucho más sensibles y que claramente no son la fracción de eyección. Esta diapositiva la hemos puesto antes en una mesa de riesgo cardiovascular y de imagen en la prevención de riesgo cardiovascular, y es que nos pasa lo mismo en el escenario de la insuficiencia cardíaca. Fracciones de eyección por encima del 40% no nos permiten estratificar bien el riesgo de los pacientes, y sin embargo, si nos vamos a las técnicas de deformación, si nos vamos a la caracterización tisular por resonancia, vamos a tener una idea más clara de en qué estamento de riesgo se encuentra nuestro paciente. Veis, por ejemplo, que pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, el strain nos marca diferencias claras en el pronóstico, también con fracción de eyección reducida, pero probablemente esta es una población en la que tenemos todavía muchas más dudas de cómo tratarla o cómo estratificar el riesgo. Hablábamos antes de diabetes, ¿no? Y del problema que tenemos con muchos pacientes que no tienen a lo mejor una cardiopatía diagnosticada, pero tienen casi el mismo riesgo de eventos que muchos de los pacientes que tenemos identificados como cardiópatas. La población de diabéticos es un ejemplo claro, ¿no? Los pacientes con diabetes que tienen una fracción de eyección preservada, esa fracción de eyección no me permite estratificar nada en el pronóstico vital de los pacientes, y sin embargo, si busco otras técnicas de imagen como la deformación, sí que voy a ser capaz de estratificar mucho mejor el riesgo de mis pacientes.
Quiere decir, en la misma línea de los pacientes oncológicos, sabemos que la fracción de eyección basal no predice eventos nunca durante el tratamiento, salvo que el paciente ya tenga cardiopatía y disfunción ventricular significativa, y sin embargo son los biomarcadores y las técnicas de deformación las que nos van a permitir adelantarnos a los problemas en estos pacientes y poder establecer unas estrategias de prevención más robustas. De hecho, esta es la propuesta del grupo de Marvic para cambiar la forma en la que evaluamos la función sistólica de nuestros pacientes, guiándonos no solo por fracción de eyección, sino por las técnicas de caracterización tisular en resonancia y las técnicas de deformación en ecocardiografía. Y yo creo que tenemos por delante pues, 3 grandes retos para resolver estos problemas. Primero, entender que la imagen cardíaca es una herramienta clínica que nos tiene que ayudar sí o sí a tomar decisiones con nuestros pacientes. No se trata de hacer un reportaje fotográfico de nuestro paciente, por muy bonitas que sean algunas técnicas de imagen o algunos mapas de cuantificación de función o de válvulas o de lo que sea. Necesitamos trabajar en estándares de calidad, necesitamos trabajar en catálogos de prestaciones, en protocolos uniformes que nos permitan educarnos y formar a los futuros médicos y coordinarnos, desde luego, pues, con otros servicios que están utilizando las técnicas de imagen muchas veces sin una formación demasiado robusta, ¿no? Evitar repeticiones innecesarias es imprescindible para poder asumir la carga de trabajo que tenemos en las unidades de imagen y probablemente entender que las herramientas de cuantificación no nos quitan tiempo, lo que nos permiten es afinar mucho más en el diagnóstico de los pacientes y, por tanto, dar soluciones prácticas más rápidas a lo que necesitan nuestros pacientes y reducir la repetición de estudios. Recordaros que tenemos una sesión de cardio-oncología esta tarde. Para los que todavía tengáis fuerzas de acompañarnos, saldrán autobuses a las 3 menos cuarto del hall principal. Y nada más, muchas gracias por vuestra información. Muchas gracias, Teresa, por la excelente presentación. Y a continuación, errores frecuentes en cardiopatía isquémica, por el doctor José Alberto San Román. Buenos días. Quería aprovechar este momento en el que en la mesa de moderadores están los doctores Lorenzo Silva y Arturo Evangelista como grandes responsables de nuestra querida sociedad y, sobre todo, máximos responsables de la organización de este congreso. Quería darles la enhorabuena por haber organizado un congreso tan excelente y a ustedes las gracias por estar aquí en esta mañana, a pesar de algunas situaciones un poquito más o menos complicadas, pero bueno, hemos demostrado que seguimos trabajando juntos en esto. Dicho esto, me voy a centrar ahora en los errores frecuentes en la cardiopatía isquémica y empiezo con una frase de don Santiago Ramón y Cajal, ya se ha comentado previamente. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Estos son los 3 errores de los que yo le voy a hablar. El primero, la angioplastia primaria es superior a la fibrinolisis, acompañada de angioplastia rutinaria, en el infarto. Segundo, la revascularización mejora el pronóstico en pacientes con Angor estable y enfermedad coronaria. Tercero, los beta-bloqueantes mejoran el pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica estable. Empezamos con el primero. No hay más que acudir a las guías para ver que eso no es así. Las guías nos dicen claramente que el paciente con infarto agudo, elevación del ST, debe ser reperfundido en las primeras 12 horas. Si se puede hacer en tiempo, debe hacerse una angioplastia primaria y, si no, debe hacerse una fibrinólisis seguida de angioplastia rutinaria. Y ese tiempo, que es la clave del asunto, son 120 minutos, es decir, 120 minutos desde el diagnóstico de infarto hasta que se abre la arteria en el caso de la angioplastia primaria. El problema es que ha habido durante unos años algún pequeño error de concepto en el sentido de que la angioplastia post-fibrinólisis puede hacerse ante 3 situaciones diferentes. La primera es la falta de efectividad de la primaria, la angioplastia de rescate. La otra opción es el complemento a la primaria, y aquí tenemos 2 opciones diferentes, 2 estrategias. Una que es inmediatamente después de la fibrinólisis, facilitada, y otra horas después, la angioplastia rutinaria. Y una y otra, aunque se hacen después de la primaria, no tienen nada que ver.
Se ha demostrado ya en estudios que probablemente todos ustedes conocen que la angioplastia facilitada inmediatamente después de la fibrinólisis es inferior a la primaria, tiene más complicaciones hemorrágicas, más complicaciones isquémicas, y esto es casi con seguridad porque se hace demasiado pronto. No ocurre así con la angioplastia rutinaria en las primeras 24 horas. Estos son los estudios en los que se ha comparado, estudios aleatorizados, la primaria con la fibrinólisis y angioplastia rutinaria, todas a partir de las 3-6 horas. Y en todos estos estudios se ha visto, y este es el ejemplo de uno de ellos, el Gracia 2, que no hay diferencias en eventos entre una primaria y una fibrinólisis con angioplastia rutinaria. La clave, como he dicho, es el tiempo. La mediana de tiempo desde que comienzan los síntomas hasta que se abre la arteria en el sur de Europa, abajo, es de 4 horas. Mediana de tiempo, lo que significa que la mitad de los pacientes se hacen con más de 4 horas de retraso. En España, son datos un poco antiguos, la mediana de tiempo es de 97 minutos, desde el primer contacto hasta que se abre la arteria con balón. Este estudio interesante nos habla del transporte en centros que no tienen primaria, desde que desde que el paciente sale de un centro sin primaria hasta que llega a un centro con primaria. Nada más el tiempo de transporte. Mediana de tiempo, 57 minutos. Y lo que es más importante es que cuando se tarda más de media hora desde un centro a otro, solo la mitad de los pacientes reciben angioplastia primaria en tiempo y forma. Y cuando es más de una hora la distancia de un centro a otro, solo 1 de cada 3 pacientes reciben la angioplastia primaria en tiempo y forma. De tal manera que no hay diferencias en la mortalidad entre una cosa y otra. Y termino explicándoles un caso concreto, nuestro caso en Castilla y León, el código infarto, la comunidad más grande de Europa. Antes de que funcionara el código infarto, en nuestro centro en Valladolid se hacía angioplastia primaria a los infartos en el área metropolitana y en pueblos cercanos a Valladolid. Cuando se puso el código infarto, hicimos mucho hincapié en que el código infarto significa código reperfusión, pero como ocurre en otras ocasiones, no fuimos bien entendidos y la gente piensa que la clave de un código infarto es hacer más angioplastias primarias. Y ocurrió lo que nos temíamos. El grupo A son pacientes con angioplastia primaria después de comenzar el código infarto y lo comparamos frente a pacientes en los que antes de comenzar el código infarto. ¿Y qué es lo que vimos? Había más retrasos en las angioplastias primarias después de comenzar el código infarto, no había diferencias en la mortalidad y los pacientes, después de comenzar el código infarto, tenían peor fracción de eyección. Este trabajo lo mandamos a la revista española hace años, no fue aceptado, y a los 2 meses salió un trabajo de otra comunidad que contaba que la angioplastia primaria el código infarto era fantástico porque se hacían muchas angioplastias primarias. Y probablemente esto viene de un error, desde mi punto de vista, el llamar a la iniciativa de reperfusión Stent for Life, el asemejar al stent a la vida. Y eso es lo que ha hecho que la gente piense que el código infarto es código angioplastia primaria. Probablemente el nombre debería haber sido Reperfusion for Life. Segundo error, la revascularización mejora el pronóstico en pacientes con Angor estable y enfermedad coronaria conocida. Estas son las guías recientemente salidas de, iba a decir enfermedad coronaria estable, hay que decir síndrome coronario crónico, bien, no acabo de entender ese cambio de nombre, pero el hecho es que se ha cambiado. Y esto es lo que nos dicen, de lo que tenemos que hacer en pacientes estables. Pacientes con y sin angina, pacientes con y sin isquemia, pacientes con y sin enfermedad multivaso. Y en todos la conclusión es la misma, no hay ninguna recomendación y ningún nivel de evidencia. En todos se dice lo mismo, considerar revascularización, además, obviamente, del tratamiento médico óptimo. Y esto es así porque no hay evidencias. Partimos del famoso estudio CURAS, más de 2.000 pacientes que con enfermedad coronaria conocida y angina típica o prueba funcional de isquemia positiva, en los que se aleatorizan frente a tratamiento médico óptimo o tratamiento médico óptimo y revascularización. Y no hay ninguna diferencia en eventos clínicos en los primeros años, ni tampoco a largo plazo. Lo interesante del estudio de largo plazo es que sí que hay diferencias con la población normal. Es decir, lo que marca el pronóstico de un paciente con cardiopatía isquémica estable es tener la cardiopatía isquémica estable, no el que haya sido revascularizado o no. Y en ese estudio, más de 1/3 de los pacientes tienen enfermedad de 2 vasos y 1/3 de los pacientes enfermedad de 3 vasos.
y 1/3 de los pacientes enfermedad de la arteria descendente anterior. Además, no hay diferencias ni en muerte cardiovascular, ni en infarto, ni en rehospitalizaciones, exclusivamente en revascularizaciones, que obviamente fue más frecuente en los pacientes que no se revascularizaron inicialmente. Y no hay diferencias según la severidad de la enfermedad coronaria, según la presencia o no de diabetes, según la severidad de la angina y según la fracción de eyección, si bien es cierto que se excluyeron pacientes con fracciones de eyección por debajo del 30%. Cuando se han hecho metaanálisis, incluyendo este estudio y otros estudios similares, no se ha visto diferencias en la mortalidad y en el infarto agudo de miocardio. Hay un estudio reciente del que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, el estudio Órbita, un estudio aleatorizado doble ciego con 200 pacientes, todos con angina y lesión única superior al 70%, que tienen un periodo de prealeatorización en el que se intensifica el tratamiento médico. A todos se les da doble antiagregación, todos se hacen un nuevo cateterismo con estudio funcional y en unos se hace angioplastia y en otros se les engaña al paciente para hacerle ver como si se le hubiera hecho una angioplastia. No hay diferencias en el evento primario, que es tiempo de ejercicio. Si bien se ha dicho que este estudio es un estudio emblemático y paradigmático de cómo debe crearse evidencia, y si bien este estudio apoya la hipótesis, la tesis que yo les estoy contando aquí, lo cierto es que desde mi punto de vista es un estudio éticamente dudoso. Hubo 7 complicaciones en pacientes del grupo placebo, 4 por la guía de depresión, 3 hemorragias mayores, 2 por la doble antiagregación. La situación basal de los pacientes era muy buena, clínicamente muy estables, muchos sin lesiones significativas. El objetivo era un objetivo realmente blando y la conclusión no es que ambos son igual de buenos, la conclusión es que ambos son igual de malos, porque el tratamiento médico solo mejoró al 11% de los pacientes y tras la angioplastia solo mejoraron el 50%. No es, sin duda, la experiencia clínica que yo tengo con esta cuestión. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la revascularización no mejora el pronóstico? Porque claramente la revascularización disminuye la isquemia en relación con el tratamiento médico. Es que la isquemia, el tener o no isquemia, no se relaciona con el pronóstico, o lo digo mejor, no se ha demostrado que se relacione con el pronóstico. Sí que parece que la cantidad de isquemia se relaciona con el pronóstico. Este es un estudio clásico en el que se basan todas las guías para decir que cuando la isquemia es importante hay que revascularizar. Y vean ustedes que efectivamente los pacientes que tienen revascularización van mejorando el pronóstico según la isquemia es más severa. Al contrario, los pacientes que reciben tratamiento médico van empeorando el pronóstico según la isquemia es más severa. Pero este estudio en el que se basan todos los trabajos se basa sus resultados en este grupo de pacientes, y es que en este grupo de pacientes el 60% de ellos recibieron cirugía de revascularización, que es diferente de la revascularización percutánea, como veremos, como comentaré ahora brevemente antes de acabar. Lo que sí se relaciona con el pronóstico es la carga aterosclerótica. Este es un subestudio también del CURAS, basan la carga aterosclerótica en el calcio encontrado en las coronariografías y efectivamente es así. Y eso es el motivo probablemente de que el TAC proporcione mejor información pronóstica que las pruebas funcionales, porque el TAC identifica carga aterosclerótica, las pruebas funcionales, carga isquémica. Y un último comentario sobre un estudio reciente, el FAME2, que sí que parece que mejora el pronóstico con revascularización en pacientes con isquemia. En este estudio, aleatorizado, en más de 800 pacientes, se hace una guía de presión y si es menor de 0,8, en ese caso, se aleatorizan a revascularización o tratamiento médico. Y efectivamente, los pacientes con tratamiento médico parece que tienen peor pronóstico. Eso es así. Pero ese peor pronóstico se basa única y exclusivamente en la necesidad de revascularización. No hay más muertes, no hay más infartos. Y al ser un estudio no ciego, en el que el médico conoce si se ha sido revascularizado el paciente o no, cuando el paciente tiene dolor o incluso angina, tiende a revascularizarle. Puede haber un sesgo importante aquí. En definitiva, en la enfermedad coronaria hay 2 aspectos diferentes, la carga de enfermedad y la isquemia inducible. Y la carga de enfermedad es la que lleva a la rotura de la placa, casi siempre placas no significativas, y la que lleva al infarto y a la muerte. Y la isquemia inducible lleva al ANGOR. Si tratamos la carga de enfermedad, estabilizando la placa con medicación o evitando los efectos de la rotura de la placa con cirugía, ahí claramente se ha demostrado un beneficio pronóstico. Si lo que hacemos es reducir la isquemia
con medicación o con revasculación percutánea, no se ha demostrado todavía que haya un beneficio. Digo todavía porque hay un estudio del que tendremos los datos muy próximamente, en muy poco tiempo, el Ischemia Trial, en el que se aleatorizan pacientes con isquemia moderada o severa a tratamiento médico versus revascularización. Y es posible que si esta conferencia o esta charla se diera el año que viene, los resultados fueran diferentes y a lo mejor ya no meteríamos este error en la cardiopatía isquémica. Último, los betabloqueantes mejoran el pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica estable. Distinguimos 4 situaciones, probablemente hay más, de pacientes estables. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, después de un síndrome coronario con y sin elevación del ST y en pacientes con ángulo estable. No hay ninguna duda que en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, los betabloqueantes, diversos betabloqueantes, mejoran el pronóstico, eventos duros, muerte y hospitalización. Interesante remarcar que más de la mitad de estos pacientes son pacientes isquémicos. Después de un infarto con elevación del ST, un único estudio con betabloqueantes orales, que es el estudio Capricorn, realizado hace ya unos cuantos años, que sí que demuestra que los pacientes tienen mejor pronóstico con betabloqueantes. Concretamente, menos mortalidad total, menos mortalidad cardiovascular, menos reingresos, para un seguimiento relativamente corto, un poquito más de un año. Pero estos pacientes son diferentes a los que tratamos ahora. Estos pacientes, menos de la mitad de ellos recibieron un tratamiento de reperfusión. Si bien tiene sentido que debido a que los estudios con insuficiencia cardíaca tenían más de la mitad de los pacientes isquémicos, tiene sentido que los betabloqueantes sean útiles en este escenario. Ahora bien, ese estudio, el Capricorn, se hacía con carvedilol, fármaco que nada tiene que ver con los que más utilizamos habitualmente en pacientes después de un infarto. Y después de un infarto sin elevación del ST, no hay ninguna evidencia. Me permito traerles un pequeño estudio que hicimos en nuestra ciudad, en el que comparábamos en pacientes con infartos sin elevación del ST, buena fracción de eyección y que eran revascularizados, 2 estrategias, 2 protocolos de 2 hospitales diferentes. Un hospital en el que por protocolo se van de alta con betabloqueantes, un hospital en el que por protocolo se van de alta sin betabloqueantes. Y no hubo ninguna diferencia después de año y medio de seguimiento en el pronóstico entre ambos pacientes. En grandes registros, todos son registros, este es un registro que viene del Reino Unido, de Inglaterra concretamente y de Gales, con más de 90.000 pacientes, no hay diferencias en la mortalidad cuando tratan todos los pacientes de infarto, o los separan en sin y con elevación del segmento ST. En ese sentido, hay un estudio liderado desde nuestro país, el estudio Ribot, probablemente muchos de ustedes estén participando en él, que lleva un periodo En este registro, con 21.000 pacientes, tampoco había diferencias en pacientes con enfermedad coronaria estable, tanto si habían tenido un infarto, a la izquierda, como si no habían tenido un infarto. Tienen revascularización previa y que tienen ahora angina estable, los betabloqueantes mejoran el pronóstico solamente cuando el paciente llevaba menos de un año de su infarto. En pacientes entre 1 y otra medicación antianginosa. En ninguno de ellos no hay mejoría ni de mortalidad, ni de infarto, ni de revascularización, ni de ANGOR. Y si el paciente tiene hipertensión, entonces quizás sí los betabloqueantes no. Probablemente los betabloqueantes son muy útiles en situaciones en las que hay disfunción ventricular, tanto más útiles cuanto más haya más disfunción ventricular, y menos útiles en pacientes que no tienen cardiopatía isquémica. Y en los pacientes con cardiopatía isquémica, probablemente no lo serán si el paciente tiene función ventricular normal.
Y termino, me permiten concluir entonces, aunque antes de concluir, esta frase que me parece también clave: no hay cuestiones agotadas, lo que hay es personas agotadas en las cuestiones. Por eso estas conclusiones el año que viene pueden ser totalmente diferentes. Con la evidencia que tenemos hoy en día, la angioplastia primaria no es superior a la fibrinólisis seguida de angioplastia rutinaria en el infarto. La revascularización no mejora el pronóstico en pacientes con Angor estable y enfermedad coronaria conocida. Los betabloqueantes no mejoran el pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica estable. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Alberto. Pediría a todos los ponentes que suban arriba y os pediría a la audiencia que preguntéis, porque yo pienso que es interesante todo lo que han expuesto. Intentemos hacer preguntas concretas y respuestas concretas y así podremos hacer más preguntas, pero os animaría a que preguntarais. Ir al micrófono y si hay cola en el micrófono, pues estaré más feliz. Buenos días. En primer lugar, mis felicitaciones a todos los ponentes. Han sido unas ponencias extraordinarias y muy útiles. Mi pregunta va dirigida al doctor San Román sobre la aseveración que ha hecho de que el tratamiento médico es superior a la revascularización en los pacientes con cardiopatía isquémica estable o síndrome coronario crónico. Hay algunos pacientes que están definidos como con cardiopatía isquémica estable. Yo creo que es realmente, desde mi punto de vista, mucho más precisa el de síndrome coronario crónico porque agrupa diferentes escenarios y dentro de estos escenarios hay pacientes que siguen estando sintomáticos, muy sintomáticos, aunque no tengan los criterios de tener una angina inestable. Entonces, estos pacientes, la revascularización puede mejorarles mucho la calidad de vida sobre el tratamiento médico. Y yo creo que esta conclusión que hacen o esta recomendación que hacen las guías sobre la revascularización también está sustentada en esta premisa. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bien, bueno, una aclaración. Yo no he dicho que el tratamiento médico sea superior a la revascularización. He dicho que hoy en día, con la evidencia, la revascularización no mejora el pronóstico. Segundo, lo del síndrome. Bueno, el síndrome es un conjunto, a mí me enseñaron que era un conjunto de síntomas y signos. Y entonces, en ese síndrome se incluyen muchos pacientes asintomáticos. Entonces, yo no estoy seguro que sea una definición buena. Pero bueno, da igual. El asunto que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, de hecho, la única indicación respecto a esto en las guías que tú además nos comentaste muy bien ayer, es que en pacientes que siguen sintomáticos a pesar de tratamiento médico, está indicada la revascularización. Obviamente, porque tú les vas a mejorar la calidad de vida, no me cabe la menor duda al respecto, ¿no? Yo hablo del pronóstico de mortalidad o infarto a largo plazo. Ahí es donde no se ha demostrado mejoría, pero a nadie le cabe duda que el paciente sintomático a pesar de tratamiento médico, ese paciente debe ir a la revascularización, por supuesto. Sin embargo, en la diapositiva que nos has presentado del estudio FAME2, el número de MACE disminuía, ¿no?, en el grupo tratado con revascularización, si no me equivoco. Sí, disminuía única y exclusivamente porque se revascularizaban menos. No había disminución en muerte, ni infarto, en eventos mayores. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Sí. Sí, por favor. Muchas gracias por la mesa, que realmente nos ha enseñado mucho. Y quería preguntar al doctor Manito. Llevamos varias sesiones del Congreso hablando de la insuficiencia cardíaca, con la FEBI reducida, de más opciones, de más ajustes. Siempre aprendemos con usted, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Tenemos un poquito algo que hacer con la de FEBI reducida. FEBI preservada. Vemos pacientes mayores, jorobados por mucha disnea, que pasan por tratamiento depletivo una y otra vez, y tratamientos para tratar la tensión arterial, que muchos de ellos asociarán hipertensión pulmonar y
bueno, que formará parte de esa disnea, tendrá que ver, y parece que no parecen nuevas cosas para hacer por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si de algo ha servido el Paragon, el Heart Failure, es que los resultados, el hecho de que haya sido neutro el estudio, pero que sí que ha enfocado a que hay dos perfiles de pacientes que se pueden beneficiar del uso de sacubitril/valsartán realmente, ya digo, en este perfil de pacientes. Uno sería por debajo de fracciones de eyección por debajo del 57% y sobre todo las mujeres. Ya hay líderes de opinión que están haciendo artículos diciendo probablemente tenemos que cambiar las guías, la definición de insuficiencia cardíaca y, por ejemplo, entre 40 y el 50% estos pacientes se tendría que tratar igual que los pacientes con fracción de eyección reducida. Es más, la actualización de las guías en mayo ya decían que los pacientes que están entre 40 y 50 tienen que ser tratados igual que la reducida, pero sobre todo, digamos, estos pacientes que tienen fracción de eyección preservada, que están sintomáticos. Ayer había una sesión en la cual otros líderes de opinión también en España, en el campo de la preservada, decían paciente sintomático. Yo creo que habría que hacer una intención de tratar posiblemente con los mismos fármacos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca y muy enfocados también al uso de sacubitril/valsartán. Por lo tanto, de momento hay que utilizar lo que dicen las guías y posiblemente en pacientes que están gravemente sintomáticos, aunque en las guías no dicen nada de sacubitril/valsartán en preservada, si tienes un paciente que consideras que puede ser candidato, fuera de guía y fuera de indicación, se podría utilizar. Pero de momento, lo que sí que está claro es que hay que utilizar los fármacos que dicen las guías, sobre todo en el perfil de pacientes entre 40 y 50, de fracción de eyección. Muchas gracias. Perdona, si me permites, aunque no me has preguntado directamente, esos pacientes van fenomenal con un programa de ejercicio. Por supuesto, no vas a poder hacer ejercicio de alta intensidad el primer día, pero en pacientes con preservada, que además tienen hipertensión pulmonar, en la experiencia de las unidades de rehabilitación cardíaca, eso es una recomendación 2A, de remitir a rehabilitación, son los que más mejoran y a los que más les cambias la vida, porque precisamente tú cambias la vida en pacientes cuando mejoras 3 meds, pero partes de prácticamente una disnea de reposo, ¿no? No cambias la vida cuando mejoras 3 meds en una persona que no tiene ninguna limitación. O sea que, por favor, no os olvidéis del ejercicio físico en pacientes con preservada. Muchísimas gracias. Yo me voy a adelantar un poco tanto al tratamiento como al manejo farmacológico y no farmacológico, y es que todos sabéis que ahora mismo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un cajón desastre, pero tenemos herramientas para diagnosticar y clasificar mejor a esos pacientes. De hecho, el último documento que hay de la europea, una vez que el paciente tiene síntomas que puedan ser sugestivos de insuficiencia cardíaca, biomarcadores que están un poco en los límites de la normalidad o que no están demasiado elevados, la fracción de eyección normal, es necesario hacer un estudio de estrés para clasificar a los pacientes. Y probablemente cuando tengamos a los pacientes mejor clasificados podamos hacer estudios que nos permitan orientar mejor el tratamiento. Gracias. Respuesta coral. ¿Más preguntas? Sí. Para el doctor San Román, ya sé que él ha sido quizá lo más polémico que nos ha contado. Dos cosas. Con respecto a lo de la primaria con fibrinolisis, dos preguntas le voy a hacer. ¿No considera que el tiempo de inicio de síntomas hasta que se toma la decisión de reperfusión es muy importante? Porque, por ejemplo, un paciente joven que lleva 2 horas desde el inicio del dolor y no hay tiempo para hacer una angioplastia primaria, efectivamente ir a fibrinolisis parece súper eficaz. Pero, por ejemplo, una paciente mayor de 75 o 80 años o un paciente mayor que lleva 6 horas de evolución, a lo mejor, aunque llegue 126 minutos más tarde, le evita los riesgos de sangrado de la fibrinolisis. Eso es una de las preguntas. Y la otra, si no estoy equivocado, en las guías de síndrome coronario crónico, que ya sé que no te gusta, que digo que no te gusta el concepto, hay una frase donde dice que además se funda en que cogiendo el metaanálisis de Danami 3 Primulti, ¿no?, el del FAME2 y el del Capri Lesion, dice que hay que revascularizar a los que tienen isquemia porque mejora el infarto y la mortalidad. Sí. Primera pregunta. Vamos
Primero, si he dado es posible que haya dado una imagen equivocada. No estoy en contra de las guías de síndrome coronario crónico. No me gusta mucho el nombre, pero las guías me parecen que están muy bien, sobre lo que has dicho del infarto, sin duda, sí. A partir de las 6 horas, bueno, cuanto más tiempo transcurre desde el infarto, la fibrosis deja ya realmente de ser efectiva. En ese tipo de pacientes en que ya van varias horas, cuantos más horas, menos importante es el tiempo hasta que se abre la arteria. Si encima es una persona mayor, como tú me estás planteando, en los que la fibrosis tiene más riesgos hemorrágicos, no hay ninguna duda. Claro, no he podido entrar al detalle en una charla en la que tenía 15 minutos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Lo otro que has dicho es verdad. Hay un metaanálisis respecto al FFR. Ahora bien, ese metaanálisis está hecho con el FAME2 y con otros estudios que son revascularización de arterias no culpables en el infarto. No es la situación de la cardiopatía isquémica estable, del paciente con angina estable. Son pacientes que han tenido un infarto y que la arteria no culpable se revascularizaba o no dependiendo del FFR. Desde el punto de vista clínico es muy diferente. Por eso yo creo que no es suficiente. O sea, no dudo de que el FFR al final pueda demostrar mejoría del pronóstico. En este momento, con lo que tenemos, yo creo que es muy pronto para afirmarlo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo preguntaría pues al doctor Villacastín, porque no le ha preguntado a nadie, y no quiero que se vaya sin pregunta. Uno de los temas clínicos más... Estaba acomplejado, pero bueno. Porque lo has dejado todo muy claro. Una de las cuestiones que a veces nos cuesta manejar es la fibrilación auricular, el hipertenso es una epidemia, y vosotros siempre pues vendéis pues eso, cuanto más ablación mejor, no dejar que el paciente madure demasiado, después más tarde, pero muchas veces los puntos de corte en que un clínico debe manejarse pues no son bien claros. O sea, el tamaño de la aurícula no queda bien medido, no queda claro cómo se mide, si aún se mide el tamaño antero-posterior, el volumen, no queda claro el tiempo que dura la fibrilación auricular. Entonces, estamos en una situación de que el clínico a veces tampoco el paciente está muy sintomático, porque entonces es todo muy fácil, si está sintomático, pero el paciente se acomoda con cierta facilidad a partir de los 60 años. Entonces, yo no sé, esta incertidumbre que tenemos los clínicos que no somos especialistas en imagen, ¿cómo nos podríais ayudar aparte de decir, pues enviarnos todos los pacientes? Pero a veces el paciente le has de plantear tú ya las opciones antes de enviártelo. Entonces, ¿cómo avanzarías en esta línea? Porque hay nebulosas ahí. No, sin duda. Yo creo que la culpa la tienen los de imagen, porque el día que nos digan realmente cómo es la aurícula por dentro, ya no solo el tamaño, sino qué hay ahí en esas paredes, porque entonces nosotros sabremos distinguir si hay electricidad alrededor de las venas pulmonares o está lleno de fibrosis. Entonces, eso no lo podemos ver, te metes y uno va bien y otro va mal, y probablemente porque pasa con la fracción como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que están ahí mezclados en un cajón desastre. La indicación principal de ablación de fibrilación auricular es cuando te llega el paciente y te dice, no puedo vivir así, estoy harto de esta arritmia. Es así, las otras no. Las otras, que alguien lo haga por protocolo, que alguien lo haga pensando en que va a evitarle ese señor, yo no sé qué, pero realmente la única indicación que tenemos son los síntomas, porque mejora mucho la calidad de vida, disminuye las recurrencias. Ahora, hay que luego hacerla bien, ¿no? Hacer la ablación bien, pero eso yo creo que ya se está haciendo cada vez mejor. Lo que hay que hacer es seleccionar bien al paciente para tener éxito, y el paciente seleccionado es ese. Por alusiones, por alusiones. Estoy de acuerdo contigo que nosotros tenemos ahora mismo técnicas que nos permiten seleccionar un poco mejor a los pacientes y que tenemos que aplicarlas a nuestros pacientes. Es más fácil cuando no nos pedís el eco cuando el paciente está en la sala de electrofisiología para ver si tiene trombos. Es más fácil si tenemos un poquito de margen, pero vamos, lo intentaremos. Espero más de vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Agradeceros a todos por vuestras presentaciones y al público también por su interactividad. Muchas gracias.